enzima. Y una enzima con su cofactor es una enzima, que es al final la que nosotros necesitamos para trabajar. La gran mayoría de rutas metabólicas altamente energéticas, glucólisis, ciclo de Krebs, desoxidación, cadena transportadora de electrones, necesita de precursores para trabajar, necesita de cofactores. Y la gran mayoría de los cofactores que se utilizan son los de complejo B1, por ejemplo, es importante para la conversión del citrato de hidrogenasa, por ejemplo, ¿no? Entonces, la B2, la B3, normalmente trabajan en reacciones de red, son las que van a participar en la transferencia de electrones. Si bien es cierto, la B2 es más para la cadena transportadora de electrones porque en el complejo 2 se necesita vitamina B2, si no, no se trabaja, pero la B3 también al final trabaja en las reacciones de red. Entonces, por ejemplo, el complejo en general nos va a permitir funcionar correctamente o generar los productos intermediarios correctamente. Si no están las vitaminas, estos no van a funcionar. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Ácidos lácticos. ¿Por qué? Porque como no está el precursor, por ejemplo, el FAT no lo puede usar. Entonces, ¿qué se va a aumentar? Succinato, fumarato, lactato, que va a llevar a la larga a acidosis láctica. Entonces, si por ejemplo yo tengo B1, no voy a tener energía, porque todo, reoxidación, glucólisis, ciclo de Krebs, utilizan B1 para trabajar. Sí, hoy día de repente las que más van a sonar son el complejo de las B, porque de repente son las más importantes. Pero miren, no solamente es que participan en rutas metabólicas, sino que también trabajan en la síntesis de ADN y ARN, en la síntesis de neuronas, o de, neurotransmisores, ¿no? de neurotransmisores y hormonas. Por ejemplo, si tú no tienes la vitamina B3, no vas a poder, B3 y B9, porque en realidad van casi igual, no puedes sintetizar timidina, por ejemplo. ¿Qué significa? Que no vas a sintetizar ADN, ARN. Si no tienes B9, la ruta del folato se inhibe. Entonces no tienes qué cosa, ácido fólico, tetrahidrofolato, dihidrofolato, no vas a sintetizar nucleótidos. Entonces, si bien es cierto, hoy día vamos a hablar un poco más de rutas metabólicas, pero ustedes tienen que recordar que las vitaminas en general son importantes para la síntesis de ADN, para lo que es neuronas, para la síntesis de neurotransmisores y también nos importa sobre todo para las rutas metabólicas. Es que son dos cosas distintas. Una cosa es producir, como sintetizar lentamente los nucleótidos, como el GABA, por ejemplo. Si no tienes B6, no hay GABA. Y si no hay GABA, ¿qué significa? Que convulsiona. Entonces, estas de aquí participan y generan fallas orgánicas, por ejemplo, las anemias megaloblásticas. Si no hay B9, no se puede generar una síntesis correcta, los glóbulos, vamos a poner, se agrandan, se ponen deformes y generan anemia. Entonces, por un lado, la deficiencia de estos van a conllevar a patologías orgánicas, pero por otro lado, es un poco de lo que hablamos en la bioquímica, participa en la ruta metabólica directa. Eso es lo que hay que reconocer y hay que distinguir. Es muy complicado definir un diagnóstico por deficiencia de vitamina. Es muy poco común también porque se suele generar que la alimentación sea la que provenga. Solo en casos de repente de algún tipo de alimentación, no necesariamente. Ahora existen muchas dietas. Antes decíamos, los que no comen carne se les llamaba no te comen chavo, ¿no? Ahora existen muchos tipos de personas que solo se dedican a comer un tipo de alimento, otro tipo de alimento, otro tipo de alimento, y cuando tienes este tipo de pacientes, lo que tienen que hacer es reemplazar con vitaminas, ¿no? Suplementos vitamínicos porque al final las vitaminas se trabajan. Ahora, ¿cuál es la diferencia en la clasificación de hidrosoluble y liposoluble? Las vitaminas lipo necesitan ¿qué? Menor cantidad. ¿Por qué? Porque se acumulan, vamos a ponerlo así, en la grasa, entonces su cantidad no es mucha a nivel del cuerpo. Mientras que las hidrosolubles sí necesitamos reponerlos todos los días, porque son las que se van a ir eliminando. En la diapositiva, por si alguien no ha visto la clase, hay dos imágenes donde se integra mejor la importancia de las vitaminas, pero acuérdense, estamos hablando de las vitaminas en ruta metabólica, pero no hay que olvidarnos que las vitaminas también participan en otras reacciones. Imágenes que ven ustedes ahí es como para darles la introducción de que si estamos hablando de vitaminas, pues estas tienen que ser consumidas de manera exógena, ¿verdad? Y dependiendo de qué vitamina, qué tipo de color de alimento genera, porque es donde vamos a encontrar en los alimentos el
las frutas, de las verduras, traen cantidades. Y como lo dijimos, las vitaminas participan como cofactores enzimáticos y precursores de coenzimas. Acuérdense, porque al final participan de las dos maneras. Son nutrientes orgánicos sin valor energético aparente, no producen energía, no se confundan, no producen ATP. Son necesarios para que las enzimas trabajen, sí, pero ellos no tienen la capacidad de producir energía. Se necesitan muy pocas cantidades y deben ser aportadas de la dieta. Excepto la vitamina D, que es la única que se puede sintetizar en la piel a partir de la exposición de los rayos solares. Por eso llevamos al sol para tener vitamina D, ¿verdad? Porque ya mucho D también nos quemamos mucho. Y todas pueden, digamos, todas las vitaminas, la flora intestinal también puede producir vitamina K, al igual que la vitamina B1, B12 y el ácido fólico. ¿Cómo se clasifica? En hidrosolubles, que serían los complejos del B, todos los B son hidrosolubles, y las vitaminas C. Y los liposolubles, que serían vitamina A, D y K, ¿verdad? Ahora, en funciones normales, creo que en el siguiente gráfico está. Bueno, la diferencia entre liposolubles y hidrosolubles, las liposolubles, ya hemos dicho, solubles en grasa y vehiculadas en grasas, no solubles en agua ni en orina. No tienen nitrógeno, esa es una de las características de su liposolubilidad, y necesitan de sales biliares para generar su absorción. Gracias a las sales biliares se pueden romper exactamente los enlaces para su absorción de esta. Como es grasa, el transporte en sangre no se da libremente. El transporte en sangre se da mediante vehículos, en este caso dentro de la lipoproteína. Acuérdense que las lipoproteínas son las esferas que contienen proteína en la envoltura y grasa emergente. Entonces es por eso que pueden viajar por el torrente sanguíneo sin ninguna dificultad. Y las vitaminas liposolubles usan esto. Se almacenan donde, en el hígado, en el tejido depositario. Ten cuidado porque grandes cantidades pueden ser tóxicas, ¿sí? Se secretan en las heces nada más y son bastante estables. Mientras que las hidrosolubles son solubles en agua, contienen nitrógeno, excepto la vitamina C, el ácido ascórbico, no se almacena, excepto la vitamina B9 y B12, que es a nivel neuronal, se eliminan por la orina rápidamente y no son tóxicas. Cuando hay en exceso, necesitan la ingesta diaria, por eso es que a veces recomendamos tomar un complejo B diario. Sobre todo el complejo B, porque las del complejo B son las que suelen participar en mayor proporción en los papeles metabólicos. Necesitan la ingesta diaria, son lábiles, funcionan principalmente como coenzimas. Y aquí están, ¿no? Los que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno van a intervenir en el metabolismo de carbohidratos, lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. ¿Dónde más? Intervienen en la producción de hormonas, de la vitamina D. Quienes intervienen en la producción de neurotransmisores, la vitamina B o el GABA. Si no hay vitamina B, B6, no hay GABA, condiciones. Intervienen en la formación de células sanguíneas, los complejos del D. Intervienen en la transmisión del material genético y asimismo intervienen en la aceleración de las reacciones químicas. Por eso les decía, si nosotros analizamos el punto 1 y el último, estamos hablando netamente de rutas metabólicas. Por ejemplo, estamos hablando del precursor del TPT, del quinilato fosfato, la vitamina B1. Estamos hablando, por ejemplo, de la B2 en el complejo de Herrero. Estamos hablando de la B3 en el complejo de reacción. Bueno, B2 en realidad es cadena transportadora y B3 es Herrero. Estamos hablando netamente o directamente de esto, en estos dos casos. Pero en estos casos de aquí estamos hablando ya de la función orgánica. El producir bien un nucleótido, el producir un glóbulo rojo o que funcione correctamente. Entonces, en estas definiciones es como ya enfermedades más orgánicas. Vamos a ver definiciones orgánicas. Mientras que la de aquí se van a ver alteradas rutas metabólicas. Siempre cuando hablamos de rutas, al final estamos hablando que el cuerpo trata de compensar. Hay deficiencia de una, pero hay activación de otra. Entonces hay que tener cuidado en estos dos casos, cuando no se suele expresar rápidamente, porque son las rutas metabólicas las que se van a ver afectadas. Y como ya lo hemos visto, muchas enzimas requieren para que trabajen correctamente la presencia de sustancias no proteicas, que pueden ser cofactores, que son normalmente inorgánicos, o pueden ser derivados de la vitamina D, ¿no? Se
llama coenzima, las vitaminas que trabajamos. Y aquí están las coenzimas, es decir, derivado de la vitamina B, claro que le estaba mencionando. El pirofosfato de timina, que es derivado de la B1, el fosfato de piridoxal derivado de la B6. Por ejemplo, este de aquí es muy bueno para la transaminación y desaminación, se necesita, si no, no se da, sobre todo de los aminoácidos. El FAT, que sería de la B2, por eso le decía, trabaja a nivel de complejo de B2, pero este precursor genera también un complejo de red. Ahora ya la B2 y la B3 tienen función de red, las dos. Después el NAT, la coenzima A de B5, por ejemplo, la coenzima la B12 y el ácido fólico, que son algunas sustancias. Por ejemplo, el ácido fólico usted ya conoce, que es importante para cerrar el tubo neuronal o a nivel de líquido, ¿no? En mujeres embarazadas, primeros 3 meses, ácido fólico es indispensable. Y aquí es lo que antes les decía, este es el inicio y esta es la continuidad ahí. Esta es una imagen, ¿no? Claro que les decía, en esta imagen que ustedes pueden analizar es más o menos todo lo que funciona en las vitaminas. Recuerden que viene de la dieta, a nivel intestinal hay absorción de vitaminas y estas pueden ir por la linfa o por la vena corta dependiendo de cuál es su función y van a llegar en sangre. En sangre se distribuye, pero en sangre también genera o una activación o un almacenamiento. Vuelvo a repetir, en las diapositivas anteriores dicen no todas se almacenan, ¿sí? Son algunas de las vitaminas que llegan a almacenarse y una vez en sangre, en circulación, llegan hacia los tejidos donde deberían estar: sistema nervioso, el sistema hepático, sistema renal, que es lo que trabajamos. Ahora, existen vitaminas circulantes libres que serían las hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles tienen que estar dentro de las lipoproteínas para que puedan ser transportadas. Ahora, su eliminación, como lo dije, en el caso de las hidrosolubles, van a eliminarse por el riñón a nivel de orina, y creo que aquí está, ¿no? Aquí dice, ¿no? En la dieta, los que son hidrosolubles van por la vena corta, llegan a la sangre, se distribuyen y lo que va a pasar es que se eliminen por el riñón. Mientras que las que son liposolubles se absorben a nivel de la linfa, necesitan kilomicrones para salir a la sangre, que son una lipoproteína exógena, después se distribuyen y se eliminan, pero miren, se eliminan en las heces. Van al hígado, del hígado a la bilis y la bilis a las heces, ¿sí? Ahora, en el caso de la bilis hay un retorno, sobre todo a nivel de la síntesis de alguna circulación enterhepática, de vitamina B12, folato y vitamina D, que son las que van a regresar a nivel intestinal para que puedan funcionar. Así que pues hay que tener cuidado un poco con las cantidades también. Y esto es lo mismo, doctores. Esto es lo mismo, solo que van a entender qué es lo que se quiere ver en la imagen, que ustedes distingan dónde trabajan las vitaminas. Por ejemplo, si hablamos de proteínas, estamos hablando de que van a liberar o van a ingresar los aminoácidos, y estos aminoácidos van a formar parte de las proteínas, estructuras de membrana, estructuras celulares dentro del cuerpo. Si hablamos de los hidratos de carbono, acuérdense que son los carbohidratos, se van a desdoblar en carbohidratos o en monosacáridos, y estos monosacáridos van a formar parte de las rutas metabólicas energéticas como del almacenamiento. Por eso dice reserva en forma de glucógeno a nivel muscular hepático y genera lo que es la glucosa para la dieta. En el caso de las grasas, dependiendo qué tipo de grasas tenemos, estas van a ser desdobladas y van a ser liberadas en ácidos grasos y se pueden volver a almacenar en forma de triglicéridos a nivel de tejido adipocytal. Aquí tienen ustedes los 3 ácidos grasos esterificados con un alcohol, que sería el diacilglicérido, ¿no? Aquí tienen la imagen que están viendo en la pizarra. Vean mi imagen, por favor. Pero para que esto suceda, cada una de estas sustancias necesitan la presencia de algunas vitaminas, si no, no se podría trabajar. Vitamina B1, sí, porque si es de carbohidratos tenemos que tener el pirofosfato deshidrogenasa y no se puede utilizar sino B1, es indispensable para el trabajo. En el caso, por ejemplo, que dice no B2 y B5, B3 y la vitamina son necesarias para generar ya intermediarios, porque en realidad no tanto para degradar, sino para generar intermediarios. Y aquí se ve bien. Voy a poner de los carbohidratos, de las proteínas, vienen los aminoácidos, que son los que van a formar al final estructuras. No
no me aparece aquí, pero son los que van a explicar proteínas, estructuras, y en el caso, mira, de los carbohidratos, generan carbohidratos glucosa para la absorción. Después viene el ciclo de Krebs, primero glucosa, el ciclo de Krebs y ahí todas las demás rutas. Si tú te das cuenta, mira, es esto. Por un lado la glucosa, que se va a ir a formar energía que se utiliza tanto en el cerebro, en el músculo, en el hígado, en el corazón, en el riñón, y cuando hay una deficiencia tanto de la energía libre o común de un almacén, lo que se va a generar es formar cuerpos cetónicos como ruta alterna, es decir, petroxidación, y estos formarían energía, que es igual energía necesaria para mantener todas las funciones del organismo. Precursores como carbohidratos, proteínas y lípidos también pueden generar energía, que es lo que nosotros trabajamos. El MIT que dice aquí sería pues el metabolismo intermediario, ¿no? Algunas grasas formadas en el metabolismo intermediario son fundamentales para la formación y el mantenimiento de las membranas celulares y de los epitelios como la piel, así como las estructuras del tejido nervioso. Y en el caso de las grasas netamente, son necesarios por un lado, porque de la grasa que consumimos podemos tener precursores para formar estructuras, fosfolípidos, fosfolípidos. Acuérdense que pues, están a nivel de la mielina de la neurona, a nivel de la membrana, porque para la membrana celular, estas son para las vainas de mielina. O pueden formar colesterol, que en realidad es un precursor o para hormonas esteroideas o para algunas sustancias. Por ejemplo, los ácidos grasos forman el colesterol por la ruta del neuralonato y el colesterol puede ser precursor para la propia síntesis de vitamina D. Acuérdense, ¿dónde se sintetizaba vitamina D? A nivel de la piel, ¿verdad? Entonces también tenemos hormonas esteroideas que derivan de eso, como la salinidad, que es justamente la parte que deriva de la grasa. Entonces siempre les preguntan, ¿la grasa es necesaria en el cuerpo? Sí. El que tengas que consumir grasa es indispensable, miren, para estas dos cosas, sobre todo para el nivel de la reposición de la membrana. Generalmente que existen distintos tipos de grasa. Las grasas naturales, derivadas de los frutos secos, son grasas mucho mejor que las grasas, digamos, comerciales. Aquí viene la diferencia entre cis y trans, entre que sea insaturada o no saturada, pero la grasa es importante que esté incluyendo, no la podemos retirar completamente. Ahora, considerando esto de aquí, para que pueda generarse esta ruta correcta, vamos a intervenir las vitaminas para poder llevar a la formación. Si no están las vitaminas, no se va a llegar a la formación de cada una de estos intermediarios o productos finales al final, si lo queremos ver. Y aquí viene esta explicación, ¿no? Para que ustedes vean mejor dónde interviene. Acá está la vitamina B1, porque esto deriva de la vitamina B1, la vitamina B3 y B5, que son las que más intervienen en estas rutas. Vamos a arreglar un poquito parte por parte para que podamos entenderlo mejor. Ustedes ven la pizarra, yo voy hablando, pero vamos viendo la pizarra, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, yo consumo carbohidratos. ¿Por qué la profesora me habla mucho de la vitamina B1? Yo consumo los carbohidratos, la glucosa que ingresa, la primera cosa que pasa es convertirse en glucosa 6-fosfato. Se convierte en piruvato, de piruvato a acetilcoenzima, que está aquí, y de acetilcoenzima sigue el ciclo de Krebs, de tal manera que en este ciclo de Krebs se transforma en CO2 y en agua. Hasta ahí termina la degradación. Pero mira, yo quiero que tú veas, en esta ruta, una de las cosas que vamos a tener es el fosfato, que es justamente derivado de la vitamina B1. Si no hay esta, no podríamos convertir. Otra cosa, por ejemplo, B5 es un ácido. Entonces, el B5 transfiere de acetilcoenzima o transfiere coenzima, un ácido. Entonces, para convertir en acetilcoenzima, también vamos a necesitar la vitamina B5 para su trabajo. Ahora, eso es solamente en carbohidratos. Ahora, si yo tengo muchos glucosa, por un lado la glucosa va a ingresar a la ruta de los pentosafosfatos, pero por otro lado puede generar la ruta de la pentosafosfato, y esta es la ruta de la glicólisis y ciclo de Krebs. Esta ruta de fosfato forma ribosa, 5-fosfatos y los otros 5-fosfatos que son precursores para la síntesis de ADN y ARN, sobre todo timinina, que son esta ruta parte para acá. ¿Qué necesito? Timina. ¿Para qué? Para que puedas generar el piruvato. Ahora, por ejemplo, de piruvato a alanina se llama ciclo de Cori. Este es un ciclo intermediario energético. ¿Qué necesito? Vitamina B6. Si no hay vitamina B6, no podría dar este ciclo de Cori. Ahora, una de las rutas necesarias para trabajar es justamente la liberación de todo este complejo del NAD y el FAT. Acuérdate, el NAD
¿Qué necesito? Nicotina o ácido nicotínico. Si no, no podría hacer la conversión del alfato o del nata. Igual que aquí la riboflavina, por eso decía B3, B5, que son las que vamos, B2, B3, disculpen, son las que vamos a utilizar. Ahora, vitamina B6, necesario para la conversión de la leucina al alfa-aceto ácido isoprotónico, que es lo que trabajamos. Después tenemos aquí también en la vitamina, la misma vitamina, la timina, la que trabaja la de acá. La timina es la que, si te das cuenta, participa en muchas de las frutas. Vitamina B12, succinilcoenzima, ametilcoenzima A. Esto ya no es ciclo de Krebs. Estos son rutas alternas para la síntesis de proteínas, más conocidos dentro de la transaminación y la desaminación, que también forma parte importante del trabajo. Biotina, por ahí siempre le decimos consumen biotina, y aquí viene la ruta piruvato oxalacetato. Si no hay biotina, tampoco se convierte. Ahora, tengan en cuenta, si no se convierte oxalacetato, piruvato va a generar ácido láctico, porque en base al lactato vamos a producir. Es muy fácil ir del piruvato al lactato o al oxalacetato. Igual aquí miren el ciclo de Krebs. Si bien es cierto el ciclo de Krebs, el carbohidrato empieza del acetilcoenzima toda esta vuelta, pero el ciclo de Krebs en realidad es un ciclo. Pueden ser del mavalonato, del fumarato, del succinato, del citrato, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para el isocitrato o succinato también necesitamos vitamina B1, sobre todo para el alfa-acetoglutarato, ¿no? Y miren, este mismo alfa-acetoglutarato es, digamos, el precursor. Por un lado el succinato, pero otro lado para el uso del isocitrato, donde también viene un NAC, si no, no podríamos trabajar. Aquí también tenemos la biotina, el ácido pantoico, el ácido nicotínico, donde trabajan para trabajar. La flavina, la riboflavina es necesaria para la flavina, que trabaja aquí, el succinato fumarato, pero también trabaja aquí del piruvato acetilcoenzima, que está de aquí. Este es un complejo de 3 reacciones, un intermediario, pero trabaja la piruvato deshidrogenasa en esta parte de aquí. Entonces, no se tienen que aprender ahorita los nombres porque no les estoy enseñando la ruta, solo lo estoy mencionando para que ustedes vean que cada una de estas reacciones o cada una de estas rutas van a necesitar que en el citosol o en el medio ambiente haya presencia de vitaminas que al final son indispensables para el trabajo en el cuerpo, ¿no? Y creo que esta ya la conocen porque esta las hemos visto en la primera clase. La vitamina, dónde está, cuál es la función y qué produce en su efecto, ¿no? La vitamina A o el retinol, que está en vegetales, hígados y lácteos. Normalmente siempre trabajamos piel y vista. Vitamina D, que es el calcioferol. Esto ya he leído hoy día mucho porque en el artículo, la lectura de esta semana justamente era la deficiencia de la vitamina D, ¿verdad? Que es lo que producía, y creo que en el artículo fueron muy detallados, sobre todo que incluso por tiempo. Si eres premenopáusica, si eres niño, si eres anciano, si eres un adulto joven, lo detallaron para que se pueda entender mejor el tema, porque al final es eso. Si bien es cierto las vitaminas son importantes, pero dependiendo en qué situación o en qué condición está la persona, se puede ver afectado. Por ejemplo, la vitamina K es, dentro de lo más importante, participa para la creación, voy a ponerlo para la síntesis, de factores de coagulación. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿dónde se va a ver mejor? Cuando ya tenemos una persona mayor, adulto, un joven de 16 en adelante. Sobre todo un niño, no tanto porque las reacciones de descarboxilación y carboxilación, que son las del ciclo de vitamina K, no está tan maduro. Entonces hay momentos donde se necesitan. Por ejemplo, cuando un niño recién nace, aplicamos vitamina K. A todos los niños recién nacidos, porque la vitamina K, la ampollita que le ponemos, la fitomenadiona. ¿Por qué? Porque la síntesis de sus factores de coagulación no está a nivel desarrollado porque se medigan. Desde a partir de los 6, 7, algunos dicen hasta los 2 años, 6 meses se podría ver mejor. Pero siempre hay que tener en cuenta que un adulto joven es mucho más, digamos, que esté funcionando bien que un adulto mayor. Un adulto mayor hay que darle reemplazo. Por eso que el artículo me gustó un poco porque habla de diferentes etapas. Vitamina E, que es el tocoferol, protege contra la oxidación de ácidos grasos y membranas. Vitamina K, la fitomenadiona o la fitoquinona. En realidad es la fitoquinona. Medicamento le decimos fitomenadiona, el medicamento, ¿sí? Que tiene que ver con la coagulación y normalmente está en todo lo rojo y lo verde. Vitamina B1, timina, que es la que más hemos trabajado. ¿Por qué? Porque se
precursor. ¿Se acuerdan de esta que hemos mencionado en varias rutas? El dislato fosfato, que es importante para nuestro trabajo. Vitamina B2, que tiene que ver con las reacciones de óxido reductor, lo dije hace un momento, son enzimas de FAS. Vitamina B3, protegen contra la oxidación de ácido graso espiral. Acuérdense, también participan en redes, o sea, son reacciones de redes, la vitamina B3, la niacina. La vitamina B5, que es el ácido pantoteico, tiene que ver con la coenzima NAD y también son reacciones de oxidación en la respiración celular. La vitamina B6, la piridoxina, el metabolismo de aminoácidos. Transaminación, desaminación, carboxilación, sin esta piridoxalfosfato o la piridoxina en este caso, no trabaja, ¿sí? Acuérdense esto de aquí, transaminación y desaminación, que es importante. Ahora, y aquí viene, ¿por qué generan convulsiones? No tanto por el metabolismo de aminoácidos, sino por la falta de la síntesis de GABA. Si no hay C, no hay síntesis de GABA, por eso hay convulsión. Pero esa alteración de piridoxalfosfato es por la sobrecontracción. Pero dice metabolismo de aminoácidos, acuérdense, vitamina B6 participa en la formación, en la transaminación y en la desaminación. Son rutas alternas a las que trabajamos. Vitamina B12, que al final la cobalamida, el metabolismo de ácidos nucleicos, porque participan en la depiridoxina. Vitamina B8, biotina, que creo que lo han visto, biotina por varios lados de la cadena, ya sería pues síntesis de ácidos grasos y metabolismo de aminoácidos. Vitamina B9 y ácido fólico, que tiene que ver con el metabolismo de ácido nucleico. Y la vitamina C, que tiene que ver con la formación del colágeno en dientes, huesos y tejidos conectivos. Tipo de colágeno 3 es el que participa. También podría participar en el 2A y en el 2B, pero directamente participa en el colágeno tipo 3, que es donde al final se necesita para trabajar el fortalecimiento de esas articulaciones. Y a mí me dice que queda bien sencillo lo que habían puesto en la diapositiva. Ahora, ¿qué es lo que yo necesito que repasemos? Sobre todo de dónde son precursores. O sea, a qué rutas trabajan, no tanto, que voy a ser muy sincera, las fuentes, o sea, no tanto de dónde está la carne, huevo, levadura, no tanto eso, sino más vitamina, nombre y cuál es la función de este trabajo. Tampoco voy a ser muy empática en que tienen que aprenderse su deficiencia, pero sobre todo de las anemias, que son las más importantes, ¿no? Y si te das cuenta, anemia solamente trabaja a esta parte, en la vitamina B12 y en la vitamina B9. Son las dos de las anemias megaloblásticas, sobre todo, porque son los tipos de anemias que generan. Y de ahí las convulsiones que tienen que ver con la vitamina B6. Serían las dos únicas cosas que yo podría llamar, porque al final todo el resto es entendible si sabes su función. Si sabes para qué sirve, vas a entender un poco qué es lo que puede suceder con la sustancia. Muy bien, ¿alguna duda?